aclarar, antes que nada, que estoy aquí representando al trabajo de la comisión de un grupo que se intentó mantener a lo largo de todo el proceso y que creo que en gran medida lo logramos. Y bueno, estoy representando y estamos las voces de todos ellos hablando en este momento. Lo que nosotros vamos a compartir un poco es cómo organizamos nuestra propuesta. Entonces, un poco el índice, las cuestiones que incluimos en el trabajo. Armamos como en 4 grandes capítulos, luego de la introducción. Y en ese primer capítulo es un trabajo básicamente cuantitativo, en el que se trabaja con la característica de los actores involucrados en todo en la propuesta y en las carreras. En primer lugar, trabajamos con los estudiantes. Respecto a los estudiantes, se realizó un análisis estadístico de la matrícula, la distribución por género, la distribución etaria por carrera, datos sobre el rendimiento académico y algunos problemas detectados a partir de la información estadística que fuimos recuperando. Y esta información fue brindada por distintos actores institucionales y además también por algunas recuperación propia de algunos de los integrantes de la comisión. Luego incluimos las características de los docentes, en este caso un poco lo que se estuvo hablando, dedicación, formación, cómo están constituidos los equipos de cátedra. El segundo capítulo, que es un poco más, digamos, al nudo de la cuestión, es la propuesta de formación. Y en este caso, en primer lugar, hicimos un análisis del diseño curricular, y en ese análisis del diseño curricular se trabajó también desde marcos conceptuales para poder ver dónde estamos parados en esta propuesta, ¿no? Que, como lo habían dicho, nosotros también identificamos, es un diseño curricular tubular con nula flexibilidad para el que lo está transitando para los estudiantes. Luego, en el análisis del diseño curricular, el primero, la propuesta en el análisis del diseño curricular, ahí se tomaron trabajos, se tomó mucha producción de distintos actores de ciencia del departamento, trabajos de investigación, conclusiones de tesinas, trabajos de algunas de las cátedras que pudimos recuperar, también voces en las jornadas, en las distintas jornadas que se realizaron, donde se formaron grupos y se hicieron un trabajo desde la escucha de los actores, tanto de los docentes como de los graduados y como de los estudiantes. Y a partir de eso, bueno, pudimos ver cómo se va dando ese desarrollo curricular, cuestiones que se mencionan respecto a la evaluación, a la práctica, a el tratamiento de los contenidos, la disociación o no, en algunos casos, entre teoría y práctica. Cuestiones que, bueno, nos van dando después pie para la formulación de los nudos críticos que se mencionan al final. Otro aspecto que se consideró en este capítulo 2, que es propuesta de formación, es el lugar de la práctica profesional en la formación. Esto fue muy mencionado y fue muy trabajado al interior de la comisión. Y el último punto que tenemos en este capítulo son las condiciones institucionales para la gestión de las propuestas de formación. Acá lo que intentamos fue un poco analizar cómo estamos nosotros organizados institucionalmente
como para poder enfrentar determinadas propuestas o cambios y cuáles son las condiciones institucionales con las que contamos para poder avanzar en esos cambios. En el tercer capítulo hablamos del campo profesional e inserción laboral de los graduados. En este caso nosotros recuperamos análisis de resultados de encuesta de graduados, hicimos una encuesta de graduados que fue significativa por las respuestas que tuvimos, las realizamos por varios medios, redes sociales, colaboración con el área de graduados de la facultad, colegas que conocíamos. Y bueno, el análisis de esa encuesta está presente en este capítulo. Y luego hicimos entrevistas a colegas que reciben a nuestros graduados, es decir, y que están en otros espacios diferentes, digamos, a las instituciones formales, y desde ese lugar nos iban dando indicios de cuestiones para analizar respecto a la formación. Estas entrevistas fueron muy interesantes también para poder formular los nudos críticos. Bueno, el último capítulo es el de nudos críticos y las conclusiones, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos organizándonos de distintos modos y de acuerdo a lo que nos iba solicitando, digamos, el devenir y la dinámica del trabajo. Así nos organizamos en subgrupos que muchas veces iban de acuerdo a los intereses de cada uno de los integrantes de la comisión. Cada uno de los grupos se iba trabajando, iba interiorizándose de algunas de las temáticas que están presentes en el informe, y se iban encargando de hacer esa búsqueda de información, y íbamos cruzando entre todos los subgrupos las conclusiones o conclusiones preliminares o acordando cuestiones para poder continuar en la elaboración del informe. En esta búsqueda de información que hablábamos hoy, tenemos esta recuperación de producciones locales y también de otros ámbitos, porque también recurrimos a estudios que hay sobre el campo de ciencias de la educación en otras universidades. Hicimos una breve recuperación y repaso sobre otros planes de estudios de ciencias de la educación de otras universidades o de otros ámbitos públicos o privados. Y desde ese lugar también fuimos trayendo esta información. Como les decía hoy, las jornadas fueron muy interesantes para nosotros porque el trabajo que se realizó con cada uno de los grupos mixtos a los que siempre estuvimos conformados en las jornadas nos dio información valiosa respecto a los testimonios y a las voces de los actores involucrados, principalmente de los estudiantes. Siempre estuvimos conformando grupos entre docentes, estudiantes y graduados, y esas voces son las que nos permitieron identificar muchas de las cuestiones que están plasmadas en el informe. También el informe de avance y la devolución que recibimos desde la gestión respecto al informe fue un insumo interesante para poder repensar este informe final que presentamos. Y como les decía hoy, elaboramos estos dos instrumentos de recolección de información, que son las encuestas y las entrevistas a posibles empleadores, potenciales empleadores de graduados de nuestra casa. ¿Qué nos deja el trabajo? En primer lugar, creemos que rescatar el trabajo, la importancia de la colaboración y de la interacción entre todos los que estuvimos involucrados. Como comisión mixta intentamos estar siempre presentes, docentes, estudiantes y graduados. Y la idea de que si no nos involucramos
involucramos todos, si no planteamos entre todos el trabajo, no podemos avanzar. En primer lugar, porque necesitamos las voces, y es necesario las voces de todos para poder tener lo que se llegue a resolver, tenga de algún modo la impronta de todos los actores involucrados. Además, la producción es imposible entre 2 o 3 personas. A nosotros nos ayudó muchísimo el hecho de ser un equipo que buscó modos, y que por ahí también tuvo su crisis, pero que buscó modos alternativos de ir trabajando. Nos ayudó mucho la tecnología, porque trabajamos mucho con documentos en línea, en horarios en los que cada uno podía, y poniendo la buena voluntad y la actitud positiva para poder avanzar. Esto nos parece fundamental con miras a lo que pensamos trabajar a futuro. Como nudos críticos, no sé si se alcanza a leer porque no queríamos ponerlo en 2, pero bueno, son 6 nudos críticos que identificamos. El primero es la falta de adecuación entre los contenidos de las asignaturas y los perfiles profesionales en ambas carreras. Estamos hablando de la profesorado y licenciatura. El segundo es una marcada indiferenciación entre los planes del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación. En el primero, principalmente, lo que nos pasó es que se demandan espacios de formación o áreas de formación que no están pensadas en ambas carreras. Entonces, eso surge muy fuerte y es algo que tenemos que sí o sí plantearlo, y algunos de los temas ya lo estuvieron conversando, tratando hoy tanto el decano como la rectora, en esas nuevas áreas que son imprescindibles plantearlas en el plan de estudio. El tercero es la rigidez de la estructura curricular por asignatura, o sea, un modelo tubular, y problemas de articulación horizontal y vertical. Esto, a pesar de que nuestro plan de estudio estaba organizado por áreas, no se puede visualizar desde ese lugar digamos, una coherencia, una cohesión en el desarrollo, principalmente, por ejemplo, de las áreas. El cuarto, el predominio en un enfoque de la enseñanza de carácter verbalista. Esto surgió muy fuerte en las voces de los estudiantes cuando, brindaba sus experiencias respecto a la formación recibida o por recibida en el caso de los graduados. Mucha teoría y poca práctica en la formación. El problema de la articulación entre ambas dimensiones. Acá nos pasa de que la práctica está al final. Entonces, demandan más práctica desde el inicio, más práctica, digamos, real desde el inicio de la carrera. Y el último es la baja tasa de graduación y desgranamiento de la matrícula. En este sentido, fue una cuestión que había surgido también del análisis estadístico del primer capítulo, y que, nos hace replantearnos acciones a continuar. Otra cosa que quería decir es que todo el proceso que se viene desarrollando entre el capítulo 1, 2 y 3 nos va dando o nos va llevando y van emergiendo casi naturalmente los nudos críticos que fuimos identificando. Estas cuestiones se van trabajando y se muestra cómo en el avance del análisis que se venía realizando, estas cuestiones surgen casi sin pensarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo seguimos? No está acá en la filmina, pero nosotros pensamos seguir, nos proponemos seguir en el Departamento de Ciencia de la Educación a través de un proyecto académico que ya fue aprobado por el Consejo Directivo, que vamos a contar con 3 jornadas para que el colectivo docente, estudiantil y graduado, va a ser una convocatoria a todos los claustros, podamos debatir de forma conjunta y colectiva este documento con estas conclusiones a las que arribamos,
y con propuestas de cambio y que, para poder ver cómo seguimos entre todos a un cambio que se vea a todas luces que es inevitable. Ahora, el tipo de cambio tiene que ser consensuado para que podamos sostenerlo. Bueno, muchas gracias.